Para dar inicio al evento de presentación de publicaciones sobre desplazamiento forzado interno, cedo la palabra a la maestra Teresa Gesell Pimentel Vázquez, coordinadora de política migratoria. Adelante, por favor. Sí, muy buenos días a todas y todos. Quiero dar la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en representación del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, y de la maestra Rocío González Higuera, jefa de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, quien les envía muchos saludos y por razones de COVID no nos podrá acompañar el día de hoy. Esta unidad funge como Secretaría Técnica del Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, y justo en el marco de este consejo es que celebramos este evento de presentación de publicaciones sobre el desplazamiento forzado interno. Por ello, saludo con gusto a todas y todos, a las entidades federativas que hicieron el esfuerzo de acompañarnos el día de hoy, y especialmente a las personas panelistas. Me refiero al maestro Giovanni Lepri, representante de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el maestro Pablo Cavada Rodríguez, investigador sobre desplazamiento forzado interno de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, al doctor Juan Carlos Narváez Gutiérrez, integrante del Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación, conocido como SUDIMER, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que también fue consultor para el proyecto conjunto realizado con la Agencia de Cooperación Alemana al Desarrollo de México, la GIZ, que también aquí se encuentra presente. Finalmente, al señor Jeremy Martini Bray, que es el representante adjunto de México de la Organización Internacional para las Migraciones. La intención de reunirnos el día de hoy es compartirles algunos de los resultados que hemos obtenido a partir de la colaboración entre organismos internacionales, la academia, sociedad civil, el gobierno federal, y además nos brinda un panorama de lo que podemos lograr en conjunto y nos detallan elementos para dar siguientes pasos hacia la atención del desplazamiento forzado interno en México. Para el actual gobierno de México, reconocer esta problemática también va de la mano con asumir el compromiso de prevenir, de atender y de reparar integralmente el problema. Para lograr este objetivo ha sido fundamental conjuntar esfuerzos con todos los actores que ya comenté y que han dedicado su trabajo al logro de soluciones duraderas. Las respuestas deben ser de manera integral y estar a la altura de la complejidad del problema, por lo que desde ahora yo les quiero invitar a que asumamos y que asumen sus sectores del orden federal a las entidades federativas y a los municipios, y que continuemos colaborando junto con los organismos internacionales y con las organizaciones de la sociedad civil. Por eso la presencia de quienes se encuentran aquí es fundamental, es crucial. Este espacio nos va a permitir reflexionar sobre el papel que cada una de nuestras instituciones desempeña o que va a poder desempeñar a partir de los resultados que ahorita conoceremos. Los siguientes pasos es cómo vamos a avanzar en la atención integral de las personas que viven esta situación en nuestro país. Por eso tenemos que generar estos espacios de diálogo y de intercambio de ideas. Para la Unidad de Política Migratoria, Registro y Identidad de Personas, es indispensable que conozcamos la condición real de las personas en situación de desplazamiento forzado interno en todo el país, para poder proyectar políticas públicas. A pesar de no contar con una aprobación de una ley general marco en la materia, desde esta unidad hemos impulsado investigaciones que nos dan las características y las necesidades de estas personas, pero al mismo tiempo, como podrán ver, nos van a orientar sobre cuáles pueden ser las mejores políticas que de manera conjunta podemos desempeñar para atender y que nos permita tomar decisiones desde nuestros sectores en la APF. Los resultados de las investigaciones
apoyo que han brindado para la elaboración de estos documentos. Si bien el marco normativo establecería funciones, atribuciones y obligaciones claras, el reto es la implementación efectiva. Y ya lo hemos visto con las experiencias de los estados Chiapas, Guerrero y Sinaloa. Es realmente una gran labor. Por ello tenemos una profunda convicción de que una de las maneras de propiciar la respuesta inmediata a esta problemática es que aprovechemos nuestras capacidades y recursos. Los que sabemos con cuáles disponemos podemos encaminar esa respuesta a la población que está afectada en las diversas dimensiones del bienestar. Con este encuentro y los resultados que van a escuchar a continuación, se dará cuenta de sus hallazgos sobre la implementación de las leyes locales en las que existen, las capacidades instaladas en la Administración Pública Federal y en algunas entidades, sobre la situación del desplazamiento forzado interno en diversas entidades federativas y sobre las metodologías para generar evidencia necesaria y entender las situaciones de desplazamiento forzado interno, y a esto me refiero con la caracterización. Pero sobre todo, hoy queremos poner a disposición de todas y todos una serie de herramientas. Estas herramientas técnicas estarán disponibles y están diseñadas para apoyar a justamente las autoridades en los procesos de tomas de decisión y que podamos construir de manera conjunta una ruta de trabajo para que de manera interinstitucional logremos avanzar en la prevención y la atención al fenómeno. Desde la Secretaría de Gobernación seguiremos impulsando un trabajo conjunto para transformar la realidad de estas personas y de las comunidades que viven en situación de desplazamiento forzado interno en México, y logremos que sean soluciones sostenibles, soluciones duraderas en donde ejerzan todos sus derechos. Para terminar, agradezco nuevamente a las instituciones aliadas que nos acompañan y les cedo la palabra para que sean ellos y ellas quienes nos presenten todos los detalles de estas investigaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Pimentel. Para iniciar con las presentaciones del día de hoy, se da la palabra al representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, señor Giovanni Lepri, y a la Asociada Principal de Protección, Carolina Reyes, para que hagan la presentación del análisis del marco normativo y de política pública en México a nivel federal para la atención integral y protección de las personas en situación de desplazamiento forzado interno. Hasta por 10 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Darnos esta oportunidad de compartir los resultados de unos de los trabajos que estamos adelantando junto a la Secretaría de Gobernación y a la Política Migratoria. Y realmente este trabajo que vamos a presentar hoy se enfoca en el nivel federal, los avances y cómo digamos, un poco dónde estamos a nivel federal en términos de marco normativo, política pública. Y como bien se ha mencionado, la idea de este trabajo, y lo veremos pronto, es ver en práctica de manera concreta cuáles pueden ser las recomendaciones y cuáles pueden ser los pasos a seguir. Quiero también mencionar que ya se mencionó en la introducción 2.1, la importancia para la CNUR de poderse sumar a los esfuerzos que se están adelantando, apreciar mucho y reconocer la esfuerzo de coordinación que la Unidad de Política Migratoria ha venido adelantando, y también reconocer que hay algunos estados del país que ya han avanzado de manera importante y esperamos de poder brindar desde el punto de vista internacional como agencia de las Naciones Unidas un apoyo también basado en la experiencia de otros países, experiencia de otras situaciones similares y la respuesta al desplazamiento forzado. Voy a tomar solamente un minuto, si me pasa la próxima lámina, y después le pasaré a Carolina para entrar en el detalle del trabajo hecho hasta ahora. Si quería tomar un minuto para decirle un poco en México cuál ha sido el rol de la CNUR y el rol siempre de apoyo a las instituciones o a nivel federal o a nivel de los diferentes estados en avanzar en
en estos esfuerzos para atender al fenómeno de desplazamiento interno que a partir de 2019 sí se reconoció como realmente un tema que necesita una respuesta desde algo normativo, a las políticas públicas y a las soluciones, a la respuesta directa a la población. Entonces son 5 ejes principales. Uno es basado en la análisis técnica. Bueno, tuvimos un trabajo interagencial y también incluyendo a la Cruz Internacional y otras instituciones sobre los comentarios al proyecto de ley nacional que está actualmente en el Senado. El análisis del marco legal y políticas públicas vigente a nivel federal, del cual hoy hablamos de la fase 1 y miraremos qué se espera por la fase 2 de este proyecto. En estos días publicamos, junto a la Cruz Internacional, un manual por la Suprema Corte de orientación para los jueces frente a un tema que para ellos, como para todos, es relativamente nuevo. Es un manual, si no me equivoco, de casi 400 páginas, no es una manual que se lee así en el fin de semana, pero bastante completo y esperamos que realmente pueda ayudar en orientar a los jueces. Se encuentra la posibilidad de descargarlos y de poderlo analizar. Y el otro, me parece muy importante, la asistencia técnica a entidades federativas que, como mencionaba, ya han avanzado autónomamente y han hecho sus iniciativas en términos legislativos de políticas públicas. Y ahí sobre todo hemos trabajado con Chiapas, Sinaloa, Chihuahua y con Michoacán, por la ellos también a asesorar y apoyar eventualmente otras entidades federativas. Estamos en este momento, por ejemplo, trabajando con el Estado de México frente a la ley sobre desplazamiento. Generación de información, juntos a las agencias de Naciones Unidas, traer toda la experiencia internacional, fortalecimiento de capacidades de información. Tuvimos hace poco un curso específico sobre el desplazamiento interno, abierto a funcionarios públicos. Todo el trabajo de coordinación y facilitar, junto a la OIM, junto a la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos, la coordinación, sobre todo la coordinación interagencial, pero también interinstitucional, frente a los temas de desplazamiento, y esto a nivel federal, muy en coordinación con la Unidad Política Migratoria. Creo que los 4 foros de los 4 días se hicieron son ejemplos importantes de la coordinación a nivel federal y a nivel nacional. Y después tenemos proyectos pilotos ya de integración de población desplazada. Todo el concepto de estos proyectos pilotos es que si una persona necesita protección y se tiene que alejar de su propio entorno, no necesariamente tiene que cruzar la frontera internacional para encontrar esta protección. Entonces, ¿de qué manera? A través de los proyectos de ubicación e integración, personas que, por ejemplo, salen de Michoacán pueden encontrar protección al establecer su vida en otros estados de México, donde las condiciones son distintas y donde hay condiciones para hacerlo. Son proyectos pilotos, relativamente pequeños de números, pero que ya están dando algunos resultados y que podrían orientar también propuestas y ideas de políticas públicas. Esto es un poco el marco que ahora venimos rápidamente, porque si no voy a utilizar todos mis 10 minutos, a lo que nos reúne hoy, que es un poco una primera evaluación de la fase 1, que empezó en septiembre de 2021, del análisis del marco legal y políticas públicas a nivel federal. Entonces, se finalizó la primera fase, terminó ahora en junio de 2022, que termina ahora. Bueno, la primera parte, la definición de las áreas para el análisis, realmente de análisis de lo que había y lo que había que analizar. Después hacer una revisión normativa de las políticas públicas, una serie de entrevistas para orientar la respuesta y finalmente la parte de análisis de recomendaciones. Y la presentación que haremos hoy de las análisis de recomendaciones, que no pretenden ser exhaustivas, pero pueden guiarnos a la fase 2, que van a ser priorizar estas recomendaciones y empezar un trabajo de mesas de diálogo con actores estratégicos y un plan de acción y implementación. Todo esto como objetivo final de poder mejorar, ser más incisivos y con más impacto de lo que ya hay y existe a nivel federal en términos de marco legal y políticas públicas. Y claramente también sugerir unas posibles reorientaciones o ajustes. Y esto va a ser después seguir con un proceso de monitoreo civil.
Entonces le paso a Carolina para que nos cuente esta fase 1 más en detalle que resulta. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Realmente esta metodología para el análisis que utilizamos para este informe, como ya explicaba Giovanni, se ha hecho en otros países actualmente, por ejemplo en Libia y Mozambique están terminando igual este tipo de análisis. Y esta metodología surge primero cuáles son los elementos mínimos esenciales para proteger los derechos de las personas desplazadas internas. Entonces, partiendo de esos elementos mínimos, se recoge cuáles son los principales estándares internacionales, en el caso de México, por la situación con el sistema interamericano, igual cuáles son los estándares regionales para la protección. Luego, un análisis específico del marco normativo y de política pública vigente a nivel federal y las recomendaciones. Como ya adelantaba Teresa, lo que se quiere con este informe es aprovechar los recursos existentes, ¿no? Todo el andamiaje institucional que se tiene actualmente, analizarlo a raíz de los estándares internacionales y ver que se puede ir aprovechando en paralelo a la aprobación de una ley, ¿no? Y una vez que se apruebe una ley, ¿qué es lo que se tendría que armonizar para tener una respuesta integral de atención al tema del desplazamiento forzado interno? Las áreas de análisis son 22, estas son algunas, pero va desde la prevención, ¿no? de las causas que generan el desplazamiento, mitigación de riesgos, temas de también fortalecimiento de la autonomía de las personas para temas de vivienda, tierra de propiedad, trabajo, educación, ¿no? Para un acceso integral a sus derechos. Siguiente, por favor. Algunos ejemplos de hallazgos y recomendaciones. Primero, son 22 áreas de análisis, vamos únicamente a mostrar 5 ejemplos y de cada área, como ya decía Giovanni, no son recomendaciones exhaustivas, no son un panorama general, algunas cuestiones específicas, pero la idea es ir avanzando hacia planes de acción. Un ejemplo, por ejemplo, fue la definición del desplazamiento interno. Los hallazgos es que hay 3 leyes vigentes, como la Ley General de Víctimas, la Ley General de Educación, la Ley de Asistencia Social, que mencionan el fenómeno, y también hay un Programa Nacional de Derechos Humanos en términos de política pública, y lo mencionan, pero ninguno define qué es el desplazamiento forzado interno. Entonces, las recomendaciones, esto es algo que se va a materializar posteriormente en la aprobación de la ley, es incorporar una definición que considere los principios rectores como una base mínima, pero que no incluya una lista exhaustiva de causales y no cree un estatus legal, porque al final del día las personas desplazadas internas permanecen bajo la protección del Estado y deben de gozar de todos los derechos, ¿no? Otro ejemplo es la discriminación. Actualmente a nivel constitucional hay una protección contra la discriminación general a favor de todas las personas mexicanas. Hay una ley, ¿no? Para prevenir y eliminar la discriminación. Hay funciones que derivan de CONAPRED y también identificamos en el Programa Nacional de Derechos Humanos la realización de campañas de sensibilización para promover los derechos de las personas desplazadas y también eliminar barreras en términos de discriminación. Entonces, todo este andamiaje que ya hay también se puede aprovechar y estas funciones para ir promoviendo y avanzar en la sensibilización sobre el tema, con independencia de que se pueda prohibir en una ley específica el tema de discriminación, ¿no? a favor de las personas desplazadas, pero para ir sensibilizando y aprovechando los recursos existentes en paralelo. Otro de las áreas es la reducción y mitigación de riesgo. Actualmente hay capacidades desde el Sistema Nacional de Protección Civil, con la Ley de Protección Civil. El Programa Nacional de Derechos Humanos también incluye análisis de riesgos. En ese sentido, también CONAPO ha hecho diagnósticos, ¿no? sobre la situación de las causas que generan el desplazamiento, también la Unidad de Política Migratoria y, bueno, también desde la sociedad civil. Y por otro lado, la CNDH tiene funciones para monitorear la situación de los derechos humanos y en ese sentido también emitir medidas cautelares cuando haya situaciones de riesgos. Y en paralelo hay programas federales, por ejemplo está el programa Sembrando Vida desde la Secretaría de Bienestar, que en colaboración con las entidades federativas promueven diversas acciones para mejorar las condiciones socioeconómicas de la población en general. Entonces, esos programas llegan también a comunidades remotas que pueden estar en riesgo de desplazamiento y lo que se quiere es aprovechar estos mecanismos, esas capacidades existentes que se puedan acompañar de recursos suficientes
y en ese sentido ir también viendo el monitoreo, ¿no?, para la reducción y mitigación de riesgos en paralelo a todo lo que ya hay existente, y desde luego una vez que se apruebe una ley en particular, pues establecer algunas limitantes o si se puede desde ahora ir reformando, ¿no?, lo que hay actualmente. Por ejemplo, incluir que la evacuación de las personas debe ser una última opción únicamente en temas de riesgo a su salud y su seguridad, y que se den las debidas garantías. Entonces, otro de los puntos es la asistencia humanitaria. Hay una ley de asistencia social, hay programas derivados, está el Consejo Nacional de Atención a Población en Condiciones de Emergencia y la Ley General de Víctimas, así como guías actualmente promovidas por la Unidad de Política Migratoria, que también incluye este rubro. Entonces, lo que se quiere, o más bien las recomendaciones, es también aprovechar estas capacidades que ya hay actualmente para atender a población en emergencia, en paralelo a las atenciones que hay desde la Ley General de Víctimas, y aprovechar estas orientaciones que nos brinda la guía de UPM y otros instrumentos legales para fortalecer y promover una coordinación para que realmente se pueda brindar desde ahora de una manera más coordinada la respuesta a personas desplazadas internas, ¿no?, en paralelo a la aprobación de una ley siempre. Y finalmente, otro ejemplo es el Programa Nacional de Derechos Humanos en cuanto a soluciones duraderas, que ya incluye diversas líneas de acción para ir avanzando en este tema, y hay programas estatales que también pueden contribuir. Entonces, lo que se quiere es igual aprovechar estas capacidades existentes en paralelo a la incorporación de políticas públicas integrales ya específicas, y que también se incluya el tema del desplazamiento forzado interno en el Programa Nacional de Derechos Humanos. Sabemos que está incluido en el Programa Nacional de Desarrollo, que está en paralelo incluido en el Programa Nacional de Derechos Humanos, que deriva del Programa Nacional de Desarrollo, pero que pueda ser transversal, ¿no?, la atención y avance en ese sentido. Como criterios importantes que se pueden ver en las 22 áreas de análisis y las recomendaciones, es que siempre se hagan procesos de consulta con las personas desplazadas internas y representantes para dotar de legitimidad e integralidad a estos procesos. 2, que se contemplen a las comunidades de acogida para favorecer la integración y evitar la discriminación. 3, temas de coordinación, porque es una problemática tan compleja que requiere diversos esfuerzos de múltiples partes, y también que se aborde desde una perspectiva de edad, género y diversidad y otros enfoques, con el ánimo de ver estas intersecciones, ¿no?, que pueden haber en las afectaciones sobre la problemática. Siguiente, por favor. A grandes rasgos, únicamente mencionamos 5 hallazgos y recomendaciones, pero realmente son 22 y se derivan varias, pero lo que queremos mostrar en ese sentido es que ya hay un andamiaje funcionando. Actualmente lo que se quiere es fortalecerlo mientras se va aprobando una ley en particular. Estos análisis sirven para activar respuestas, ya sea con el marco vigente o la construcción de uno específico a nivel global, ya sea para generar una ley específica o adaptar o modificar leyes en particular, o más bien utilizar todo el andamiaje para ir avanzando. Siempre la recomendación es analizar el contexto y ver de qué manera o dónde estarían los obstáculos de protección al momento de que las personas desplazadas forzadas de manera interna accedan a sus derechos, e ir viendo dónde se pueden remover para que puedan acceder a ellos en condiciones de igualdad y sin discriminación. Lo que queremos después de esta fase 1 es que realmente pueda ser un documento vivo y no se quede en recomendaciones, sino realmente puedan haber mesas de diálogo con los principales actores claves sobre el tema de múltiples partes, e ir avanzando en las áreas que se vayan a priorizar para consolidar planes de acción o cómo ir dando una respuesta en paralelo a la adopción de un marco normativo que es fundamental. Entonces, decirles nada más, concluir con esto, que hoy se termina una primera fase importante de que suma esfuerzos, ¿no?, desde Rocío, Teresa, Claudia, ¿no?, desde la Unidad de Política Migratoria y también desde ACNUR, y próximamente haremos mesas de diálogo para ir avanzando en una respuesta más integral sobre el tema, de acuerdo a los hallazgos y de acuerdo a otras recomendaciones que puedan ir surgiendo después de las mesas de diálogo.
quedamos desde ACNUR con plena disposición para cualquier duda o cuestión que pudiera surgir sobre esto y también para seguir colaborando con estos importantes esfuerzos. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Giovanni Lepri y a Carolina Reyes por su exposición. A continuación, y para finalizar este primer bloque, se da la palabra a Pablo Cavada Rodríguez, representante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, a quien agradeceré realice la presentación del documento Elementos mínimos para la elaboración de ejercicios de caracterización de situaciones de desplazamiento forzado interno en no más de 10 minutos. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Agradezco esta oportunidad de presentar este documento y también quisiera extender los saludos de mi colega Brenda Pérez, que es la coordinadora del área de desplazamiento en la comisión, pero que el día de hoy no pudo acompañarnos. Así que yo estaré realizando esta presentación del documento, que hay que advertir que todavía es una versión preliminar. Se está todavía trabajando en tener una versión final y nosotros les estaremos contando cuando tengamos esta versión. Pues bueno, ¿cómo surge este documento? Empieza como una iniciativa por parte de la UPM, porque ellos estaban buscando contar con un documento que pudiera servirle a actores locales, sobre todo, que quisieran realizar ejercicios de caracterización de desplazamiento forzado interno en México, ¿no? Entonces, a partir de esto, se coordina el trabajo de 3 instancias distintas. Por un lado, una gubernamental, que es la UPM, que desde que se reconoce la problemática por parte del gobierno mexicano, han estado desarrollando diversos esfuerzos para analizar la problemática y sobre todo para impulsar políticas públicas en beneficio de personas desplazadas. JIPS, que es un servicio técnico interagencial, que sus siglas significan Servicio de Caracterización de Población Desplazada, que suele apoyar ejercicios colaborativos de levantamiento y análisis de información sobre desplazamiento interno en diversos países y que desde el 2020 ha estado asesorando y brindando orientación al grupo de trabajo multisectorial que está llevando a cabo el primer ejercicio en este país de caracterización de desplazamiento forzado interno en el estado de Chihuahua y el cual tiene previsto terminar este año, ¿no? Por ahí de octubre. Y bueno, finalmente nosotros, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que somos una organización de la sociedad civil, que llevamos 8 años haciendo investigaciones especializadas, tanto cuantitativas como cualitativas, sobre desplazamiento interno, ¿no? Y cada año ofrecemos una estimación de cuántas personas se han desplazado en el país. Y fuimos nosotros en 2019 que hicimos una solicitud de apoyo a JIPS para que hicieran una primera misión a México, y a partir de esto, ¿no?, todo se comenzó a dar y organizar para poder realizar este primer ejercicio de caracterización. Pues bueno, un poco después de estos antecedentes, ¿no?, y a partir de esta iniciativa que tiene la UPM de tener un documento así, sumado a la experiencia que tiene JIPS, ¿no?, a través de la experiencia de este tipo de ejercicios alrededor del mundo, experiencia que desde la Comisión tenemos en el análisis e investigación del fenómeno, y además, ¿no?, claro, hay que reconocer el trabajo conjunto que se ha hecho en el ejercicio de caracterización de Chihuahua, es que decidimos traducir y adaptar varias de las herramientas que ya tenía JIPS para realizar ejercicios de caracterización de situaciones de desplazamiento interno, y con esto queremos presentar este documento que tiene 3 objetivos clave. Si me puede ser. Perfecto. El primero, ¿no?, es fortalecer, y esto es lo más importante, sobre todo las capacidades a nivel local de recolección y análisis de datos sobre desplazamiento forzado interno mediante herramientas técnicas que sean claras y accesibles a todos y todas. También promover el enfoque de caracterización como una alternativa para generar información en situaciones de desplazamiento forzado interno. Y finalmente, el tercer objetivo del documento es que sirva para promover la toma de decisiones informadas entre todos los actores que están involucrados en la respuesta al desplazamiento forzado. Pero bueno, ¿no? ¿Por qué surge y para qué surge este enfoque? Antes de ir a estos puntos, no hay que reconocer que contar con información suficiente, confiable, adecuada
y actualizada en materia de desplazamiento interno es un requisito clave para visibilizar, sensibilizar y generar conciencia sobre el fenómeno, también para promover su reconocimiento entre personas tomadoras de decisiones y funcionarias de los 3 niveles de gobierno, y para que con base en esta información se pueda generar una respuesta estatal que sea realmente efectiva, ¿no? Sin embargo, como muchos de los que estamos por aquí sabemos, generar información sobre desplazamiento interno es uno y ha sido uno de los principales retos, no solo para las autoridades, sino también para las organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, ¿no? y academia, porque las situaciones de desplazamiento interno son complejas, son multidimensionales, cada situación tiene características y particularidades que afectan a grupos poblacionales distintos, con perfiles distintos, y esto conlleva a que haya diversas implicaciones en materia de protección y acceso a derechos, ¿no? Y además de estos aspectos existen retos, ¿no? y en México sobre todo, como la falta de información oficial, específica y confiable, ¿no? Existen fuentes, pero muchas veces esta información es limitada o no es compatible entre año con año de las fuentes, por ejemplo la ENVIPE, a veces se malinterpreta, ¿no? o no está actualizada, no hay información actual sobre la magnitud de este fenómeno, y incluso puede ser de difícil acceso para muchas personas. Y finalmente también suele haber problemas vinculados a la coordinación entre las diferentes instancias, ¿no? gubernamentales y de otro tipo, que tienen distintas agendas que a veces no están alineadas, y que esto puede generar, ¿no? problemas a la hora de estar recogiendo y recolectando evidencia sobre el fenómeno. Reconociendo estos aspectos que mencioné, ¿no? el enfoque de caracterización surge para resolver retos relacionados con la recolección y análisis de datos sobre desplazamiento forzado. Surge con el fin de generar una base de evidencia integral y consensuada, y también para orientar el diseño, la implementación y la evaluación de la respuesta a la problemática, ¿no? Porque la idea es que finalmente esta información permite a las autoridades planear desde aspectos logísticos, técnicos hasta administrativos, presupuestales de la respuesta estatal, pero también a evaluar las intervenciones e instrumentos que estén apegados a datos reales, priorizar intervenciones y la asignación de recursos y capacidades, y sobre todo me parece que lo esencial de los ejercicios de caracterización es que incorpora las necesidades y las perspectivas de las personas desplazadas internas. Pero bueno, no les voy a contar un poco en general qué es esto del ejercicio de caracterización. Gracias. Pues bueno, no, sobre todo el ejercicio de caracterización involucra un proceso colaborativo de recolección y análisis de datos que busca establecer una comprensión común, y esto es lo más importante del ejercicio de caracterización, es una comprensión consensuada sobre una situación de desplazamiento forzado interno. Para ello utiliza métodos mixtos, es decir, métodos cuantitativos como análisis de censos, de registros administrativos, de encuestas, pero también involucra el uso de métodos cualitativos como entrevistas a profundidad, como grupos de enfoque, entre otros, esto con la finalidad de llenar los vacíos que una u otro método pueda tener, ¿no? Y pues bueno, ¿para qué sirve? Sirve para conocer, ¿no? el contexto, la situación de desplazamiento, es decir, cómo viven las personas desplazadas, cuáles son sus vulnerabilidades, qué marco normativo existe también cuál es el contexto de violencia, ¿no? que llevó a las personas a desplazarse, pero también permite conocer datos sobre personas desplazadas y las comunidades de acogida, que esto también es muy importante, porque nos da información sobre las condiciones sociodemográficas de la población desplazada y de la comunidad a donde llegaron, nos permite conocer las vulnerabilidades de las personas, los riesgos a los que están expuestos, las necesidades, las preferencias de la población, los mecanismos de adaptación que han utilizado para estar en los lugares de acogida, entre muchas otras cosas. Pero bueno, no, además de todo esto, los ejercicios de caracterización tienen la cualidad de ser flexibles porque pueden adaptarse a situaciones específicas, ¿no? o enfocarse en áreas temáticas, grupos poblacionales más específicos y de los que se quiera saber más. Además, como ya señalé, fomentan, ¿no? y como el caso de Chihuahua, dinámicas de colaboración que permiten integrar a múltiples actores para que estos alineen agendas y esfuerzos, para que se apropien del ejercicio de caracterización
y finalmente para que, por ejemplo, puedan distribuir las responsabilidades y la carga de trabajo con la idea de que pueda haber una respuesta más coordinada y más eficaz. Y finalmente también involucra un proceso de fortalecimiento de capacidades técnicas de los actores involucrados. Y pues bueno, ¿no? La estructura de este documento que está en su versión preliminar, ¿no? Es la siguiente y responde a varias preguntas, ¿no? En este documento pueden entender por qué es necesario contar con información sobre el desplazamiento forzado interno, cuándo se debe realizar un ejercicio de caracterización, por qué realizar este ejercicio de caracterización, qué información es necesaria para entender una situación de desplazamiento interno. También explica qué aspectos hay que tener en cuenta. Gracias. Qué métodos, qué fuentes, qué estándares existen para hacer este tipo de ejercicios, y además ofrece información sobre estándares internacionales, herramientas prácticas y materiales de orientación. También se aborda en este documento los retos que hay y que se han encontrado en la recolección y en el análisis de la información, y presenta también los elementos mínimos para cada fase del proceso, ¿no? Por ejemplo, en la fase inicial, ¿no? ¿Cuáles son los retos al momento de estar revisando la información que ya existe y los retos de identificar los vacíos y las necesidades de información que puede haber antes de comenzar con la siguiente etapa, que es la parte colaborativa, que es donde hay que involucrar a las distintas partes interesadas en la situación de desplazamiento para, entre todos, establecer los objetivos comunes del ejercicio. Y las siguientes fases, que es la 3 y la 4, donde se hace el diseño metodológico, ¿no? Donde se define el grupo de interés, se define el alcance geográfico y temporal del ejercicio de caracterización, se definen los métodos de recolección de información que se van a implementar, se establece, y esto es importante, el presupuesto, ¿no? El uso esperado de los resultados, ¿no? ¿Qué va a pasar con los resultados que se tiene? Y finalmente, ¿qué productos se está esperando que se obtenga con esto? Y bueno, ¿no? Las últimas fases involucran el proceso de recolección de datos, y se aborda también qué dificultades puede haber ahí, el proceso la parte de procesamiento de todos estos datos, de toda esta información, la validación de los datos, la socialización de la información, y finalmente, ¿no? y que es a lo que va enfocado o lo que se quiere enfocar este documento, es al uso que se le dará a la información recolectada, principalmente para que pueda informar la respuesta gubernamental, ¿no? que se genere. Esto es a grandes rasgos el documento que les estamos presentando el día de hoy. Son elementos mínimos de cómo hacer un ejercicio de caracterización. Está todavía en elaboración el documento. Me parece, si no me equivoco, hay una versión preliminar publicada en la página de la Unidad de Política Migratoria. Ahí está el hipervínculo para que ustedes puedan consultarlo. Y pues bueno, ¿no? Hasta aquí lo dejaría. Si tienen dudas o algo más, pues aquí estamos nosotros desde la COM y mis colegas de la UPM para responderlas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Pablo Cavada, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. A continuación, abriremos un espacio de diálogo abierto de no más de 15 minutos por si hubiera algún comentario o pregunta sobre lo que hasta el momento se ha expuesto. Les pediría que en el buen uso del tiempo las preguntas o comentarios fueran concisos, y de pedir la palabra, por favor, pudieran colocar su personificador de manera vertical para una mejor identificación. Adelante con Apo, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Dentro de 2 meses vamos a recibir la visita de la relatora para los derechos de los desplazados internos, y yo creo que esa visita va a ser un asunto muy crucial para México, y yo quisiera preguntarle a Giovanni Lepri, en términos de las agencias de Naciones Unidas, ¿qué expectativas tienen respecto al marco jurídico precisamente que pues sentimos está en cierta forma pues avanzando muy lento en términos federales? Si hay, digamos, algo planeado a ese respecto. Gracias. Sí, muchas gracias. Me parece muy pertinente la pregunta, y creo que, digamos, la posición que hemos tomado como Naciones Unidas es ir avanzando
a pesar de que no haya un marco jurídico federal aprobado, o sea, la famosa ley que estamos, del cual se ha trabajado, las diferentes propuestas de ley. Yo creo que sí se está demostrando que sí se puede avanzar y que no es un impedimento. Claro, sería una gran facilitación. Yo no lo veo tanto como un tema presupuestal, claramente es un tema también presupuestal, pero lo veo más que todo como el tema principal y básico, que es la definición acordada de quién es una persona desplazada por la violencia en México. ¿Cuál es la definición que se adopta y que pueda servir para guía y para orientación a todos los esfuerzos que ya se están haciendo a nivel estatal, o también de poder ajustar, porque claramente ahí sí es un tema de reconocimiento. De momento que se reconoce cuál es la definición, pues ahí se derivan todos los derechos que pueden, digamos, ser otorgados en base sobre todo de acceso a servicios privilegiados o principales, porque claramente siendo personas mexicanas, pues todos tienen los mismos derechos como ciudadanos. Entonces yo ahí creo que sí hay que seguir empujando y esperando que sí haya una ley federal. Esto sería también posicionar a México junto a muchos otros países como un país que efectivamente ha legislado frente al desplazamiento interno por la violencia. Entonces no le quiero quitar la importancia a seguir impulsando en esta dirección. También hay un tema de competencias, hay más temas, pero sí quiero insistir sobre el hecho que no creo que el no tener una ley aprobada sea un impedimento al gran esfuerzo que se está haciendo por parte de las instituciones, de la sociedad civil, de las organizaciones mismas de desplazados que se están organizando más. Sí espero que la visita de la relatora, junto a muchas otras, digamos, recomendaciones y apoyos en dar líneas, espero que sí avance en este tema de una definición acordada y compartida. Claramente sabemos, pues hay los principios rectores, hay muchas guías, pero de llegar a avanzar un poco en esta definición. Entonces, lo muy importante es su visita, lo importante es la parte legislativa, pero veo también muy importante el hecho que espacios como estos demuestren cuánto avance en poco tiempo se ha dado en un tema tan álgido como es el desplazamiento interno aquí en México. Gracias. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Alejandra Ríos de INEGI. Gracias, muy buenos días a todas, a todos. Yo solamente quería tratar de aportar y complementar un poco la exposición que había presentado Pablo con respecto al ejercicio de caracterización en Chihuahua y comentarles que efectivamente en los últimos meses el INEGI, en colaboración con ARNUR, GIPS y la CEADE, estuvo elaborando un instrumento para el levantamiento de la caracterización de la población desplazada interna en Chihuahua, en este mismo contexto del proyecto que mencionaba Pablo. El INEGI levantó entre el 16 de noviembre del 21 y el 22 de enero del 2022 aproximadamente 1.388 entrevistas en el estado de Chihuahua, en un instrumento trabajado de manera colectiva con toda la rigurosidad del trabajo que hace o que se hace en las encuestas del INEGI. Es una encuesta no probabilística por las propias características del ejercicio, y que se estarían publicando los resultados en breve, en principio ante el gobierno de Chihuahua. Traigo a colación la encuesta y la entrevista porque, como decía Pablo, los ejercicios de caracterización tienen un componente cualitativo importante dadas las características del fenómeno que se analiza, pero también tienen un componente, digamos, cuantitativo en tanto la proporción, que me parece que es importante que se tome en consideración en el momento de hacer los ejercicios de caracterización, las características metodológicas que se tienen que considerar. Solamente dejo sobre la mesa un ejemplo de algo que en el INEGI y en el área de estadísticas de gobierno y seguridad pública siempre estamos al tanto, que se trata de experiencias traumáticas. Entonces no es sencillo hacer entrevistas o hacer encuestas amplias, aunque no sean probabilísticas, sobre experiencias que son en principio experiencias traumáticas. Entonces en esta encuesta aplicamos en buena medida protocolos similares a los que aplicamos en la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, la ENDIRE, que abarca los temas de violencia de género contra las mujeres. Entonces, nada más dejar sobre la mesa la participación del INEGI y que estaríamos ya
muy prontos y muy próximos a presentar los resultados de esa encuesta, que creo que va a ser interesante, no solamente en términos de los resultados, su impacto en el ejercicio de caracterización, sino también recomendaciones metodológicas que se podrían hacer tanto en la elaboración del instrumento como en el operativo de implementación del ejercicio. Entonces, nada más quería comentarlo aprovechando el foro. Muchas gracias. Muchas gracias. De no haber algún otro comentario, podríamos pasar al segundo bloque. Para este segundo bloque se da la palabra al representante adjunto de la Organización Internacional para las Migraciones en México, señor Jeremy McGillivray, para que nos presente el diagnóstico sobre movilidad humana con énfasis en la implementación de las leyes estatales sobre desplazamiento forzado interno en Chiapas, Guerrero y Sinaloa, a quien agradeceré realice su presentación en no más de 10 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Intentaré ser breve. Muchas gracias por la invitación a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, y en especial a la UPM. Como ya han comentado varios, creo que estos espacios son clave para que podamos, a pesar de no tener una ley federal, poder prepararnos lo más posible para atender el fenómeno de desplazamiento interno. A nombre de la Organización Internacional para las Migraciones, es un placer poder participar en este evento sobre la presentación de diversas publicaciones sobre desplazamiento forzado interno, lo cual muestra el avance significativo en el trabajo colaborativo que hemos desarrollado en busca de una mejor atención a la población desplazada, pero sobre todo para visibilizar los avances y retos en la materia, desde la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Hemos impulsado un enfoque global para atender el desplazamiento forzado interno, no solo enfocándonos en la asistencia humanitaria inmediata, sino en tratar que la atención a las personas sea integral y que reduzca las vulnerabilidades. Para ello, el trabajo de cada país es fundamental para incorporarlo en sus políticas públicas en todos los niveles del gobierno. Como ha asegurado el director general de la OIM, Antonio Vitorino, nos esforzamos en trabajar con las autoridades nacionales, la sociedad civil y el sector privado para empoderar a las poblaciones desplazadas internamente y encontrar formas de apoyarlas en la reconstrucción de sus vidas. En la OIM hemos sido testigos del avance que México ha tenido en la atención del desplazamiento forzado interno, desde el reconocimiento oficial del fenómeno por parte de la actual administración y sus esfuerzos tendientes a la atención integral de las personas en este contexto. La atención del desplazamiento forzado interno requiere un trabajo coordinado e integral, para el cual es fundamental la colaboración de todos los actores involucrados. Por ello, pretendemos ser un socio fundamental para impulsar la atención de las personas en contexto de desplazamiento forzado interno en México. Al impulsar un trabajo integral, nos referimos también a que en las respuestas y acciones deben estar involucrados los diversos poderes y distintos ámbitos del gobierno. Para ello resulta fundamental impulsar acciones desde lo local. Es por esta razón que creemos que diagnósticos como el que hoy presentamos, realizado en coordinación con la UPM, servirán como una guía y referencia para fortalecer los mecanismos existentes e impulsar la creación de otros, que se centren en la atención integral de las personas desplazadas internas en México. Siguiente diapositiva, por favor. En ese sentido, hemos desarrollado un trabajo coordinado con la UPM, en el cual se ha realizado un análisis de la implementación de las legislaciones estatales existentes que atienden el fenómeno en Chiapas, Guerrero y Sinaloa. Este espacio es propicio para realizar el debido reconocimiento para estas tres entidades pioneras en el tema. Desde OIM celebramos los esfuerzos que desde cada uno de estos estados se han realizado y hacemos la invitación a otras entidades federativas para seguir el ejemplo de estas. Recuerden que para ello cuentan con la total disposición de la OIM y el Sistema de Naciones Unidas. También hay que ser conscientes de que la implementación de las leyes conlleva retos y obstáculos que se deben superar para lograr una atención adecuada e integral de las personas. Por ello, el diagnóstico que hoy presentamos tuvo como parte de sus objetivos conocer, por un lado, las acciones y programas implementados por los gobiernos locales y por otro, la capacidad institucional de los gobiernos locales
para atender el desplazamiento forzado interno. Esto último implicó considerar detalladamente los recursos económicos, personal disponible, capacitación o especialización de estos en la materia. Siguiente. La elaboración e implementación de la legislación en materia de desplazamiento forzado interno en cada una de las 3 entidades federativas tiene un origen y desarrollo distinto. Obedece a las circunstancias particulares que han enfrentado y la forma de responder a los retos para su implementación ha conllevado a que cada una atienda con un enfoque distinto el fenómeno de desplazamiento. Desde Chiapas tenemos un enfoque de protección civil. En Guerrero se atiende desde la política interior y en Sinaloa con una visión desde el desarrollo social. Aquí quiero enfatizar que este enfoque no significa que desde otras dependencias o instituciones no se realicen o coordinen acciones para la atención integral de la población desplazada, la meta que se persigue en todos los casos. Siguiente. El diagnóstico presentado nos ha permitido observar diversas áreas de oportunidad, en las que podemos destacar en términos muy generales para las 3 entidades lo siguiente. Primero, elaborar o desarrollar disposiciones reglamentarias, así como clarificar de mejor manera la distribución de competencias de las autoridades para atender a las personas que están en situación de desplazamiento forzado interno. Asignar de manera correcta y precisa recursos o presupuestos específicos para la atención integral de las personas en situación de desplazamiento. Reforzar los procesos de capacitación para autoridades estatales y municipales, dado que en algunos casos existe un desconocimiento de sus atribuciones en la materia. Cuarto, seguir impulsando la mejora de los mecanismos de coordinación entre el gobierno federal y estatales, así como entre el gobierno estatal y municipales. Si bien los esfuerzos de la atención a los eventos de desplazamiento forzado interno se centran en el ámbito local, se deben emprender acciones basadas en la coordinación y cooperación de todos los actores involucrados. Es relevante señalar, además, la ausencia de mecanismos jurisdiccionales o procedimientos administrativos eficaces para que las personas en situación de desplazamiento forzado interno puedan realizar un efectivo acceso a sus derechos humanos, destacando un efectivo acceso a la justicia. Finalmente, hay que reconocer que las comisiones de derechos humanos tienen una visión amplia y clara sobre el desplazamiento forzado interno en cada entidad, lo que les permite impulsar mejoras en las políticas públicas y en la atención integral de las personas. Por último, a partir de los hallazgos ya mencionados y teniendo en cuenta la realidad y retos que cada entidad federativa enfrenta, consideramos que a las 3 entidades federativas podríamos hacer las siguientes recomendaciones generales. Primero, el desarrollo e implementación de sistemas de registro adecuados, la elaboración de diagnósticos de necesidades de protección, el reforzamiento de procesos de capacitación para las autoridades estatales y coordinación para capacitar autoridades municipales, designación de personal especializado y o debidamente capacitado para la atención a personas en situación de desplazamiento forzado interno, elaboración y emisión de las disposiciones reglamentarias de los planes y programas especializados en la atención del desplazamiento y robustecer la coordinación y cooperación entre los municipios, entidades federativas y el gobierno federal, así como con otras instituciones, organizaciones, incluyendo los organismos internacionales. Quiero terminar reiterando el compromiso de la OIM en acompañar al gobierno federal, a los gobiernos estatales y gobiernos municipales para atender de forma integral este fenómeno. Muchas gracias. Muchas gracias al representante de la Organización Internacional para las Migraciones. Y para finalizar este segundo bloque y hablar sobre el diagnóstico sobre desplazamiento forzado interno en Jalisco, Puebla y Querétaro, además de las recomendaciones para su atención, le damos la palabra a Alexander Bey de la Agencia de Cooperación Alemana. Muchas gracias. La cooperación alemana trata de lograr soluciones sostenibles para
múltiples temas en cooperación con el gobierno de México. Y en el proyecto conjunto con el ACNUR para el fortalecimiento de la integración local, tomamos en cuenta la realidad migratoria aquí en México y pues sabemos de la importancia de poner más atención a personas desplazadas forzados internos. En este contexto, para también nuestros 3 estados pilotos, Jalisco, Querétaro y Puebla, en conjunto con los colegas del SUDIMER, hemos elaborado este estudio y estoy muy agradecido por la muy buena colaboración que siempre tenemos y hemos tenido con la UPM, con nuestro socio ACNUR y con el mismo SUDIMER en la elaboración de este estudio. Adelantándome un poquito, en breve los colegas van a presentar el estudio. Los siguientes pasos que hemos pensado después y con este estudio son también presentaciones a nivel local de este diagnóstico, la identificación de dependencias y actores a nivel local, incorporación intencionada en actividades programadas, por ejemplo, tenemos un laboratorio de integración y un media training, establecer acercamientos con entidades federativas en los 3 estados pilotos Jalisco, Puebla y Querétaro para fomentar diálogos que favorezcan la atención de personas en desplazamiento forzado interno y presentación de resultados en el marco del grupo de trabajo de desplazados forzados internos del Consejo. Para nosotros, como ya mencionado, es muy importante tomar en cuenta la realidad migratoria aquí en México. Entonces, en el proyecto en conjunto con el ACNUR, proyecto Profil, proyecto para el fortalecimiento de la integración local, atendemos refugiados, solicitantes de asilos, retornados y en este caso también poner más atención a desplazados forzados internos. En este sentido estoy muy agradecido que hoy día podemos estar aquí y presentar los resultados de este diagnóstico. Y me da mucho gusto dar la palabra ahora al Dr. Juan Carlos Narváez, investigador del Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación de la UNAM. Muchas gracias, Alexander. Muy buenos días a todas y a todos. Para nosotros es un honor estar esta mañana compartiendo con colegas de diferentes agencias de sociedad civil y de otros órganos gubernamentales los primeros, digamos, resultados de nuestro estudio Desplazamiento Forzado Interno en México, análisis y recomendaciones para su atención en Jalisco, Puebla y Querétaro. Este es un trabajo que coordinamos la doctora Luciana Gandini, María Teresa del Riego Cortinas y un servidor, y la siguiente por favor, y en la que formó parte del equipo de investigación Miguel Amaro, que está aquí a mi lado, la doctora Valentina Rabasa, la maestra Marisol Franco, que también nos acompaña, Roberto Madrid, y bueno, fuimos un equipo multidisciplinario que sumamos esfuerzos para tratar de abordar este tema, el desplazamiento forzado interno en México y particularmente en estas 3 entidades. La que sigue, por favor. Yo sí me considero desplazada, porque yo debería estar en mi pueblo. Injustamente estoy así. Tienes que dejar todo lo que tienes. Te tienes que salir forzosamente porque tu vida corre peligro. No sabes cómo hemos andado ahí. ¿Sabe cuántas casas llevo en estos años? Como 10. Porque no quiero que sepan que aquí estoy. La que sigue, por favor. Les voy a pedir que vean esta ruta de desplazamiento y la vayan siguiendo un poco con esta narrativa que es parte del trabajo que hicimos de recolección de información cualitativa a lo largo de nuestro trabajo de investigación. La señora Mónica nació en una pequeña comunidad de poco más de 1000 habitantes. Cuando tenía 4 años se fue a vivir con su familia a la capital del estado. En 2010 su hija desapareció en el norte del país. Se incorporó a un colectivo de familiares de personas desaparecidas para buscarla y tuvo que desplazarse con lo que traía puesto por amenazas de muerte.
En un primer momento viajó a una ciudad costera del Pacífico, donde le ofrecieron un lugar para vivir, pero la ausencia de su familia y de sus redes de apoyo y las dificultades para encontrar empleo e integrarse hicieron que unos meses después, desesperada, regresara al estado del que había salido, donde ha cambiado varias veces de domicilio por miedo a ser ubicada por personas que puedan hacerle daño. Por decisión propia, no tiene nada más que lo básico. En todos estos años, desde que se desplazó por primera vez, no ha querido comprar ni siquiera más platos de los que necesita, porque en sus palabras dice: luego tienes que correr de repente y te roban todo. Lo sabe porque cuando se desplazó, su casa fue saqueada e invadida. Dice que le gustaría irse a vivir a Yucatán porque ha escuchado en la tele que es uno de los estados más seguros, pero no lo cree posible. Es un sueño. Más de 10 años después de haber tenido que abandonar su hogar, lo único que desea es encontrar a su hija y un lugar para morir tranquilo. La siguiente, por favor. Iniciamos esta presentación con este testimonio, con el testimonio de Mónica, ¿no?, que es un nombre ficticio, porque creemos que nos ayuda a comprender pues parte de esta complejidad de la que ya se ha hablado esta mañana, de la naturaleza multicausal y multidimensional del desplazamiento forzado interno. Y en la narrativa y en la biografía de Mónica lo que podemos ver es toda esta serie de desplazamientos que son interestatales, intramunicipales y que además se van sumando diferentes causas a lo largo del tiempo. Y esto nos lleva entonces a argumentar que el DFI no es un asunto lineal, no hay límites claros, es un proceso que desafía permanentemente a la construcción de la política pública. La siguiente, por favor. Nuestro estudio partió de buscar conocer las características y la magnitud del desplazamiento forzado interno en México y en particular en Puebla, Jalisco y Querétaro. Partimos de una estrategia metodológica cualitativa y cuantitativa que nos llevó entonces a tener, digamos, 3 ejes analíticos. Un primer eje analítico conceptual y normativo, un segundo eje analítico sociodemográfico y un tercer eje analítico de agenda de intervención pública. Lo que van a poder encontrar, no voy a entrar en detalles sobre los hallazgos, digamos, como de cada una de estas enfoques, sino más bien lo que les quiero compartir es qué es lo que pueden encontrar una vez que tengan el libro en sus manos. El libro va a estar disponible en el mes de julio y para nosotros va a ser muy importante que lo revisen, que entren a profundidad a él y quizá en un futuro poder trabajar seguir trabajando en estas mesas de trabajo, en estos 3 ejes en particular, ¿no? en el eje normativo, en el eje sociodemográfico y en el eje de agenda de intervención pública. En el primer eje, bueno, pues nosotros partimos de tratar de definir qué es el desplazamiento interno forzado, ¿no? Y bueno, sabemos que, digamos, que los principios rectores es como la piedra angular para nuestro estudio. Sin embargo, ¿no?, cuando entramos en el tema de la implementación en el terreno empírico, nos presentó muchos desafíos, ¿no? Llevar la definición y los principios rectores, por ejemplo, a una herramienta como el Censo 2020, ¿no? Ahí es donde tuvimos que hacer toda una construcción metodológica y esta es parte de la aportación de este estudio. La siguiente, por favor. También van a poder encontrar, ¿no?, parte de cómo nosotros tratamos de ir eslabonando estas características de desplazamiento interno forzado, ¿no? Es forzado, es involuntario, es interno, es multicausal, pero también, ¿no?, vimos que puede ser urgente y repentino o de evolución lenta, con cierto margen de planeación, pero siempre es forzado. El tema de la evolución lenta creemos que es también parte, digamos, como de los hallazgos, ¿no?, de los nuevos hallazgos en la discusión del desplazamiento forzado interno. La siguiente, por favor. También van a poder encontrar cómo nosotros empezamos a trabajar en ir, digamos, desagregando los principales impactos del desplazamiento forzado interno y digamos que cuáles son las consecuencias que puede tener esto, no para las personas, pero para personas, por ejemplo, también en mayores contextos de vulnerabilidad. La siguiente, por favor. Ahora, respecto a nuestra aproximación, voy muy rápido porque tengo 10 minutos. El siguiente enfoque en nuestra aproximación sociodemográfica, ¿no?, como bien se ha dicho aquí, la siguiente, por favor, no contamos todavía en México con una herramienta específica ad hoc, ¿no?, que nos pueda llevar a medir
de manera clara, ¿no? Y con certeza hablar, digamos, como de la magnitud del desplazamiento forzado interno. Pues nosotros lo que hicimos fue, digamos, que construir una variable proxy, ¿no? Y a partir de una estimación, ¿no? Llegamos a estos datos. Lo que mostramos en esta lámina, ¿no? Son datos que se construyeron a partir de cifras de migración interna por causas asociadas a desplazamiento forzado interno. En el estudio van a encontrar todo un apartado metodológico, ¿no? Que dice paso a paso cómo se construyó esta variable proxy y cuáles, digamos, como nuestras limitaciones, ¿no? Nuestras limitaciones hacia la herramienta de información, hacia el censo. Digamos que esta aproximación es una aproximación que al final tiene sus alcances y sus limitaciones derivadas de la propia naturaleza de la herramienta. La que sigue, por favor. Van a encontrar en ese capítulo, ¿no? Van a encontrar trabajo como este. Pues esta es una matriz de flujos de origen y destino de población. Aquí lo que podemos ver es que estas son las principales entidades de origen y destino que encontramos a partir de nuestra aproximación con el censo. Y lo que vamos a ver aquí es que la mayoría de las entidades en el país tienen, ¿no? O presentan evidencia de que existe el desplazamiento forzado interno. La que sigue, por favor. Ahora bien, en el caso específico de Puebla, Jalisco y Querétaro, ¿no? Lo que encontramos fue cómo están sucediendo estas dinámicas. No se puede, en esta pantalla sí se ve, allá no. Van a poder ver, por ejemplo, un dato muy interesante, es cómo se comporta el desplazamiento forzado interno en Jalisco. La mayoría de me parece que es el 64%, ¿no? De los desplazamientos suceden al interior del propio estado, es decir, se están moviendo entre municipios, lo cual es un dato muy relevante, pero también nos lleva, ¿no? A una complejidad metodológica, porque también acercarnos a ese tipo de movilidad, a ver cómo se están moviendo al interior del estado, implica un reto más todavía. La que sigue, por favor. Aquí lo que vamos a ver, ¿no? En esta otra, vamos a ver cuáles son, digamos, los principales dos destinos, ¿no? Destinos que tienen origen, destino, que tienen la población hacia Querétaro, Puebla y Jalisco. Y aquí lo que vamos a ver es que, además de que encontramos, estados colindantes, también lo que vamos a ver es que muchos de ellos son estados que sabemos que están en contextos importantes, digamos, de violencia. Baja California, Guanajuato, Michoacán. La que sigue, por favor. Además de este tipo de matrices de flujos de destino, van a encontrar una caracterización más a detalle en el capítulo sociodemográfico. El que sigue, en nuestro tercer enfoque, ¿no? Ya lo hemos hablado aquí esta mañana, partimos de los avances en la agenda pública nacional para atender el desplazamiento forzado. Y digamos que creo que todos estos estudios, los que se han presentado el día de hoy, digamos que tienen, pues parten de esta coyuntura importante, es decir, el reconocimiento del desplazamiento forzado interno como problema público, ¿no? Por parte del gobierno federal, creo que es algo que impulsó y que nos hace estar aquí, que hoy día se presenten 4 estudios de manera paralela. La inclusión del desplazamiento forzado interno en el Programa Nacional de Derechos Humanos también es otro punto coyuntural que también nos ayuda a estar aquí y a seguir abonando desde diferentes espacios académicos, sociedad civil, agencias internacionales y gobiernos. Y también lo que estamos esperando, creo que todas y todos, la aprobación en la Cámara, la discusión en el Senado, ¿no? de la ley de desplazamiento forzado. Y bueno, 2 minutos. Sobre la agenda pública en las entidades seleccionadas, la que sigue, por favor, ¿no? También lo que detalla nuestra investigación, nuestro estudio, que Jalisco, Puebla y Querétaro sí tienen una presencia importante de poblaciones en situación de desplazamiento forzado interno, por lo cual es muy importante, ¿no? Impulsar la agenda pública en estos espacios. Y hasta el cierre de esta publicación, ninguno de los 3 estados tenía legislación en materia de desplazamiento forzado interno, y además en la revisión que hicimos normativa estaba prácticamente ausente en la agenda pública. La que sigue, por favor. Para los 3 estados nosotros construimos una serie de recomendaciones en estas 3 dimensiones:
Una, primero, que tiene que ver con marcos normativos y políticas públicas, una segunda que tiene que ver con prevención y construcción de paz, y una tercera que tiene que ver con integración y sensibilización. Y en marcos normativos, reconocer y visibilizar a nivel estatal la presencia del desplazamiento forzado. En prevención y construcción de paz, por ejemplo, mapear municipios y ubicar zonas de influencia de grupos delictivos para rastrear y prevenir posibles desplazamientos forzados internos. E integración, impulsar redes de apoyo en las comunidades desplazadas en los lugares de acogida que les ayudan a integrarse. Digamos que estas solo son algunas de las que van a poder encontrar de manera más extensa en el estudio. Y bueno, por último, en nuestras conclusiones y recomendaciones, la que sigue por favor, nuestras conclusiones y recomendaciones finales, hicimos una serie de 10 recomendaciones. Esta es solo una síntesis de estas 10. Bueno, la primera, y que creo que aquí todos coincidimos en ello, que hoy tenemos la gran oportunidad histórica de tener una ley sobre desplazamiento forzado interno. La segunda, que es indispensable contar con instrumentos de recolección de información cuantitativa y cualitativa diseñados específicamente para abordar el DFI, y aquí ya sabemos que hay una iniciativa importante. Que es fundamental la participación de la población desplazada en el diseño y en la implementación de políticas públicas para su atención y en la búsqueda de soluciones duraderas. Cuarto, el desplazamiento forzado interno es multicausal y multidimensional. Su atención requiere la interlocución permanente de todos los actores y sectores involucrados. Y finalmente, en la atención al desplazamiento forzado interno es indispensable promover entornos seguros e implementar estrategias para la construcción de paz. Muchísimas gracias, fue muy rápido y aún así llegué a los 10 minutos, pero les invito a que una vez que esté nuestro estudio publicado, lo revisen, lo lean a profundidad, y por supuesto que estamos también a sus órdenes para poder seguir este diálogo en espacios como este y en otros que podamos construir de manera colectiva. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Narváez por su exposición, y antes de pasar al último bloque de este día, se abre un espacio de diálogo de no más de 15 minutos para alguna duda o comentario al respecto. Se da la palabra a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Bueno, muchas gracias a la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad para Personas, así como al Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados y a todas las instituciones, así como la propia sociedad civil, academia y los demás organismos internacionales por brindarnos este espacio. Quisiera simplemente decir que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, al interior, pues tenemos una pequeña y modesta oficina que estamos dando seguimiento al tema del desplazamiento forzado interno para coordinar de manera interinstitucional y con todos los actores involucrados. Hasta ahora estamos trabajando, acompañando muy de cerca a los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Estamos a sus órdenes y de nueva cuenta agradecemos este espacio. Muchas gracias por su participación. Se da la palabra al maestro Oliver Castañeda de la Procuraduría de Defensa y Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Sí, muchísimas gracias, muy buenos días a todas, a todos. Pues igual me uno a las felicitaciones y el honor por estar aquí en esta reunión y ver estos avances. Y desde luego también preguntar a quienes están realizando los estudios si se cuenta o eventualmente tienen considerado identificar los grupos etarios. Para nosotros es muy importante tener muy claro, sobre todo los grupos, cuando estamos hablando de niños que están en esta etapa de la primera infancia, o de los 6 a los 12, o que ya entran a la adolescencia de los 12 a los 15, incluso ya cuando son adolescentes y que tienen otro tipo de derechos en la ley, porque como ustedes ya lo ven, parte de los temas importantes para el acceso o para el ejercicio de derechos tiene que ver con el acceso a bienes y servicios, y en estos procesos de desplazamiento, pues bueno, mucho para la integración depende de la posibilidad de que se hagan estos ingresos.
Cuando nosotros intervenimos como Procuradurías de Protección y emitimos medidas de protección, si la contraparte, que es una autoridad que debe garantizar el derecho a la educación, a la salud, etcétera, etcétera, no tiene esa capacidad, pues entonces nos quedamos muy cortos, pero es importante tener también cada vez mayor información respecto de niñas y adolescentes que estén acompañando, incluso que podrían estar no acompañados en estos procesos de desplazamiento por sus propias características. Ese sería el comentario de la petición. Muchas gracias. Muchas gracias. Se da la palabra al Gobierno de la Ciudad de México. Buenas tardes a todos. Me sumo a las inquietudes que refería el representante del DIF nacional, que justamente es una de las interrogantes que a veces ya en la atención propiamente de este grupo de atención tenemos. Quisiera preguntar, primero celebrar también el día de hoy tengamos estos 4 estudios por especialistas, y justo en el tema metodológico hay un grupo que justamente no es tan fácil de identificar, sobre todo en la Ciudad de México somos receptores generalmente de desplazamiento interno forzado, y dada la naturaleza del mismo muchas veces no quieren ser identificados, y los llegamos a identificar cuando son institucionalizados, es decir, cuando requieren la atención, la prestación de algún servicio y se detona, vengo de tal estado, no, vengo viendo esta situación, no quiero ser identificado, pero necesito acceso a la salud, acceso a la educación, y en ese momento es cuando se institucionaliza y se genera como una estadística. Pero hay, digamos, otro grupo que justamente no está en esa estadística, que es difícil identificar. Otra de las vías de identificación es justo a través de la protesta social, un ejercicio cotidiano en la Ciudad de México, en la que justo se detona que hay una situación en alguno de los estados que no se ha resuelto por el mismo y ocupan el escenario público en la Ciudad de México. Entonces, dentro de la metodología que se utiliza, sí hay digamos, algunos elementos para poder identificar o cerrar estos sesgos que se han identificando, y que al final va a detonar evidentemente en la coordinación, pero que al final también se puede atender de forma integral tanto su estancia en la Ciudad de México o bien se resuelve la situación en otro estado de la República. Perfecto, muchas gracias. Se da la palabra al Gobierno del Estado de Chiapas. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, me uno al comentario de todos los que me antecedieron en el sentido de celebrar la presentación de esos 4 estudios. La verdad es que es un trabajo muy importante el que están realizando. Sin embargo, vemos, pues de alguna forma, 3 estados que quizás estamos un pasito más adelante, ¿no? Que ya tenemos una ley, que ya estamos trabajando en implementación de estas leyes y que nos encontramos con una serie de incidencias ya en el momento de aplicarlas, de tenerlas en la práctica. Y me quiero sumar al comentario que hacía el Procurador de Protección. Justamente una de las situaciones más complejas cuando estas personas salen de sus comunidades o sus lugares de origen, como lo decían anteriormente, no llevan consigo nada, salen por una situación de violencia, y uno de los documentos de los que generalmente carecen es de sus documentos de identificación. Entonces allí donde es la primera acción que el Estado tiene que realizar, ubicarlos y tratar de generarles este proceso de identificación. Desde el Gobierno del Estado de Chiapas hemos traído una coordinación pues, con las direcciones del Registro Civil y con las oficialías correspondientes. Sin embargo, estamos trabajando actualmente en un proyecto de reforma para poder exentar de pago como tal a estas personas de estas actas certificadas que existen, que si bien los procuradores en el momento de emitir sus medidas de protección exentan de pago, pero no es así para todas las personas que se encuentran dentro del proceso de desplazamiento, ¿no? Esa es una de las situaciones que considero que son muy importantes, que a nivel nacional puedan regularse para que no sea solamente una cuestión de los estados, sino que esté a nivel nacional, que por cualquier situación de desplazamiento o de emergencia que se genere, que existe esta excepción. ¿Por qué? Porque es el primer documento que se requiere para garantizarles educación, para garantizarles salud, para garantizar cualquier tipo de acceso, e inclusive si son beneficiarios de algún programa federal, pues este es el documento que requieren para que este programa que recibían en su comunidad de origen sea entregado en el lugar donde actualmente se encuentran. Eso sería el comentario de este momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Alejandra Ríos, de INEGI. Gracias. Solamente quería comentar sobre la relevancia de la información por grupo etario.
Creo que dejar sobre la mesa de que en el ejercicio que está haciendo o que llevó a cabo en la encuesta del INEGI, se atendió no solamente a la población desplazada, sino a la población integrante de los desplazados. Y eso también incorporaba información por grupo etario, llevando los criterios, y lo dejo sobre la mesa, de un grupo que es más o menos de reciente creación, que es el International Data Alliance on Children's Común, ¿no? Y la intención fue recuperar variables específicas, no solamente sobre acceso a salud y educación, sino también sobre situación de orfandad y situación de cuidados. Entonces, un poco atendiendo a la situación de infantes que van solos, pero también de infantes que puede ser que nacieron durante el periodo de desplazamiento. Entonces, que también es una población que no se desplazó per se, pero digamos es afectada, o es parte de la población afectada por el desplazamiento. Entonces, nada más quería comentar que parte de las consideraciones metodológicas que esperamos que podamos aportar es justamente infancia, donde pusimos un énfasis particular. Muchas gracias. Carolina Reyes de ACNUR. Gracias. Bueno, creo que son muy valiosos todos los comentarios que se acaban de hacer. Y justo sobre la primera pregunta que mencionaban desde la Procuraduría, este informe que tenemos, hay un área específica, ¿no?, sobre la atención a grupos, ¿no?, con enfoques diferenciados a niñas, niños y adolescentes, pueblos indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, LGBTI, o sea, es transversal, pero también hay un área específica donde analizamos algunas cuestiones, y la idea con esto es que algunas recomendaciones pueden ser muy generales. Entonces, por eso queremos que sea un documento vivo para tener mesas de diálogo, justo para decir, bueno, estos son los hallazgos, qué otros hallazgos pudieran haber por los actores estratégicos que están atendiendo el tema, y partiendo de ahí, qué se puede ir avanzando mientras se aprueba una ley con lo que hay actualmente. Entonces, para ir sumando esfuerzos y realmente también integrar actores claves que atienden día al día el tema o que se dan cuenta de las barreras al momento de acceder a derechos. Entonces, creo que esto es sumamente fundamental, ¿no? Y va a ser como una de las bases para la siguiente fase del informe. Sobre el tema de la Ciudad de México, creo que es fundamental, y por eso un registro no te va a dar de manera exhaustiva toda la población, por lo que comenta, porque muchas veces las personas desplazadas tienen miedo a acercarse, ¿no?, o a lo mejor no tienen acceso para hacerlo. Entonces, eso un registro es importante, pero también se complementa de cuestiones estadísticas que puedan fortalecer temas de política pública en ese sentido. Sobre el punto de Chiapas, igual es una de las áreas que se analizan. Hay sobre personalidad jurídica y acceso a la restitución de documentación, y es fundamental el tema de excesión de gastos y apoyo también, de manera no solo en temas de identidad, ¿no?, también hay temas de vivienda, tierra y propiedad, que es importante como mirarlo de una perspectiva integral y ver dónde se puede fortalecer y de qué instituciones de manera coordinada se pueda atender, ¿no?, porque al final del día el desplazamiento pues deriva de una falla de atención que reúne pues diversas instituciones para el tema de protección y restitución de derechos. Entonces también se aborda esa perspectiva, creo que todas las que se mencionan en este análisis, por eso son 22 áreas de información y es muy exhaustivo en determinado momento, pero también se queda corto a lo mejor en recomendaciones, y por eso es importante ir juntando a los actores e ir viendo cómo ir avanzando en planes de acción, ¿no?, que será otra fase del proceso. Y bueno, también en el estudio de caracterización en Chihuahua, donde participamos diversas instituciones aquí presentes, pues también se agrega esta perspectiva de enfoque diferencial, ¿no?, de los grupos etarios que también se mencionaban. Bueno, gracias. Muchas gracias. Raúl Romo de CONAPO. Sí. Decirle al doctor Narváez que vamos a estar muy contentos de leer el estudio, y sobre todo también para ver similitudes y diferencias respecto a los hallazgos que el nuestro arroje, dado que estamos por publicar sobre el centro occidente, que considera Guanajuato, Michoacán y Colima, que tiene tanto parte cualitativa como cuantitativa. Seguramente van a ser muy coincidentes en muchos de los hallazgos, y de verdad va a ser muy interesante leer ese estudio.
respecto a la inquietud del colega de la Ciudad de México, yo diría que si los desplazados internos de por sí, digamos, tienen miedo a revelar, digamos, su origen, en ocasiones esta invisibilidad, digamos, creo que aumenta cuando es desplazamiento intraurbano o intrametropolitano. Parece ser que, digamos, los hallazgos dicen en términos sobre todo cualitativos y cuantitativos, que cuando las personas quieren ser vistas, como por ejemplo lo que usted dice de manifestaciones en el Zócalo, que aquí todos nos hemos enterado, son más bien, digamos, de origen rural, indígena, que quieren, digamos, protestar obviamente por sus derechos, pero cuando son cambios de colonia, por ejemplo, todavía son más invisibles que los demás. Y digamos, las pocas fuentes de información indirectas que es el Censo 2020 y la ENVIPE, que es la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, justo nos dice que la mayoría de lo que, digamos, podríamos identificar como poblaciones proxy a los desplazados, que esas dos fuentes identifican, tienen origen urbano muy predominante. Entonces, yo creo que más bien es que estas personas que se mueven de colonia o de municipio dentro de una zona metropolitana realmente se pierden en esa inmensidad de datos demográficos que hay en estas grandes ciudades. Gracias. Agradecemos a todos sus enormes participaciones. Vamos a ir cerrando por estas últimas 4. Iliana González, de RENAPO. Ordóñez, perdón. Gracias. Muy buen día a todas y todos. Solamente también unirme a la celebración de esta posibilidad de dialogar sobre el tema y referente a lo que comentaba la compañera de Chiapas, este primer documento de identidad, el primer derecho con el que tienen que poder contar para poder acceder a todos los demás que tú mencionabas. Por supuesto, yo creo que sin duda desde los registros civiles hay total disponibilidad de apertura para poder hacerlo. En esta identificación de actores clave, si esta es una vía que se identifica, por supuesto cuenten con toda la colaboración. Los registros civiles son autónomos, como ustedes saben, pero creo que hay mucha posibilidad de poder ir definiendo acciones concretas. Me imagino que en el siguiente punto del orden del día, de los siguientes pasos, si esta es una ruta a trabajar, estamos listos y dispuestos para eso. Gracias. Antonio Ruiz, de UNICEF. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Simplemente unirnos también desde UNICEF al reconocimiento por el ejercicio que se ha realizado desde la UPM como parte del grupo interagencial que se mueve desde Naciones Unidas y que lideran nuestros colegas de ACNUR junto con nuestros colegas de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hemos tenido la posibilidad de tratar de promover estos análisis mucho más integrales que traten de incorporar estos elementos que se han planteado ahora mismo en la mesa, la necesidad de visibilizar aquellas poblaciones que se encuentran ya en condiciones de riesgo y de exclusión, ¿no? Y eventualmente en mayores posibilidades de ser vulneradas en el ejercicio de sus derechos, sumados a la condición de desplazamiento en la que se pueden encontrar. En el caso de UNICEF, algo con lo que hemos estado insistiendo en el trabajo que hemos venido realizando es justo lo que el procurador mencionaba, la necesidad de visibilizar las vulnerabilidades a las que niñas, niños y adolescentes se pueden enfrentar por su condición etaria, pero no solamente eso, sino también articular a las respuestas institucionales el sistema de protección especial que existe para niñas, niños y adolescentes. La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el país ha armado una institucionalidad muy fuerte que debería de estar integrada en los procesos de respuesta y sobre todo cuando inclusive el seguimiento que se realiza desde la comisión nos identifica que en el 80% de los desplazamientos hay niñas, niños y adolescentes presentes. Entonces es de suma importancia integrar también este apartado de la institucionalidad. Y un elemento que también nos resulta importante y que queremos colocar y dejar sobre la mesa es justo que en los ejercicios de caracterización, como ya mencionaba nuestra colega de INEGI, sí es necesario tener aproximaciones particulares para cuando tratamos con niñas, niños y adolescentes. Los movimientos o los ejercicios, el fenómeno de desplazamiento forzado interno puede implicar experiencias traumáticas para quienes lo viven. Y en el caso de niñas, niños y adolescentes, estas experiencias deben de ser abordadas de una manera particular.
Recientemente UNICEF publicó un ejercicio que hicimos con niñas, niños y adolescentes y sus familias en la frontera norte en conjunto con el Colegio de México, y justo lo que identificamos es que la forma en la que ellos y ellas vivencian el desplazamiento depende mucho también de las condiciones en las que sus familiares se encuentran. Es decir, su círculo de protección. No solo están viviendo la experiencia por sí mismas, por sí mismos, sino también están observando los efectos que está teniendo en aquellas personas que son significativas para ellas y para ellos. Entonces esto implica un doble una doble situación de vulnerabilidad para ellas y para ellos. Entonces, nada, reiteramos nuestro compromiso, nuestra disponibilidad para que en este marco de garantizar la protección y asistencia especial para niñas, niños y adolescentes, UNICEF pueda acompañar los trabajos. Gracias. Gracias. GIZ, por favor. Gracias. Quiero destacar un punto importante. Pues sabemos que el fenómeno de migración y desplazamiento tiene muchos retos y es un fenómeno muy grande, y es importante reconocer que no una institución o una entidad sola puede resolver estos retos, y por eso está sumamente importante que sumamos nuestros esfuerzos. Yo creo que esta reunión de hoy y los 4 estudios que hemos presentado son un buen ejemplo de juntar esfuerzos entre organismos internacionales, pero también con el gobierno mexicano, entre los diferentes niveles del gobierno. Nosotros en el proyecto Profil hemos experienciado que a nivel local ya hay un ecosistema que funciona. Hay muchas instituciones que ya trabajan el tema de integración económica, que trabajan con las diferentes poblaciones, y es importante que fortalecemos este ecosistema, porque solamente en conjunto podemos lograr soluciones sostenibles. Entonces quisiera invitarles también pues que hacemos eso, juntamos esfuerzos y buscamos soluciones en conjunto. Y creo que de esta manera sí podemos lograr pasos sostenibles, como ya he dicho, y les agradezco mucho también este espacio en este sentido. Perfecto. Muchas gracias. Para finalizar este espacio de diálogo, Sulimet. Muchas gracias. Bueno, solamente para reiterar que en nuestro estudio hay en el apartado sociodemográfico van a poder encontrar, digamos, toda una caracterización por sexo, por escolaridad, por situación conyugal, por edades, por autoadscripción étnica. Entonces, digamos que van a encontrar algunos datos que nos pueden dar pistas, ¿no?, sobre un poco sobre lo que viene y hacia donde la agenda tendría que comenzar quizá a moverse. Y esto lo quiero empatar con que creo que todas las contribuciones que han hecho ustedes hoy en esta mesa también van indicándonos cuáles son las preocupaciones, ¿no?, desde los diferentes sectores, agencias, y cuál es la agenda. Una agenda creo que muy importante tiene que ver con los niños y adolescentes en movilidad y en contexto de desplazamiento forzado interno. Y nada más para contestar un poco la pregunta del gobierno de la Ciudad de México, nosotros lo que hicimos también en nuestro estudio fue, a falta de herramientas, ¿no?, ad hoc, lo que hicimos fue ir triangulando nuestras metodologías, la metodología cualitativa, triangularla con los datos cuantitativos, y sobre todo también tratarnos de acercar a la población directamente, ¿no? En nuestro estudio, ese es uno de los hallazgos también, que nosotros hicimos un esfuerzo por acercarnos a población desplazada, y van a encontrar en el capítulo 3 estos esquemas, ¿no?, donde viene la narrativa, la biografía, cómo se movió, cuál fue la trayectoria del desplazamiento de algunas de esas personas. Nosotros cómo la vamos sistematizando y empatando con lo que creemos que tiene que abordarse desde la agenda pública. Y nada más, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Para iniciar nuestro tercer y último bloque se da la palabra al director de Evaluación de Políticas para el Control de Movilidad Humana, Claudio Frausto Lara, para que nos brinde por favor los siguientes pasos para avanzar en la atención integral del DFI. Muchas gracias, y gracias a nuestros y nuestras panelistas, a las instituciones aliadas en el tema de desplazamiento forzado interno. Yo voy a recortar un poco mi intervención para no gastar demasiado tiempo, y lo único que diré es que a partir de estas investigaciones y estos estudios tenemos una agenda para seguir avanzando, y en el mejor de los casos para que esto se traduzca en acciones de política pública en materia de desplazamiento forzado interno. Con respecto al estudio que publicamos en conjunto con nuestras y nuestros colegas de ACNUR, tenemos pensado realizar una serie de talleres y mesas de trabajo para impulsar estas recomendaciones dirigidas a las distintas instituciones de la Administración Pública Federal. Queremos atender estas 22 áreas prioritarias, por supuesto ver cuáles son las posibilidades de avanzar en esta agenda. Pronto les estaremos convocando a trabajar en ello. Con respecto al diagnóstico que realizamos con nuestros colegas de la OIM, creemos que esto nos va a permitir facilitar a las autoridades locales que así lo soliciten, en particular estas tres, Chiapas, Guerrero y Sinaloa, para el avance en la implementación de la reglamentación, ¿no? Creemos que ese es uno de los retos que se identificaron de manera muy clara, y en total respeto de la soberanía de las entidades, la Unidad de Política Migratoria ofrece su acompañamiento técnico para la elaboración y emisión de estos documentos, así como para impulsar la implementación de las políticas que estos instrumentos contienen. De la misma forma, este documento da lecciones importantes para el diseño de legislación y política pública en otras entidades de la República que así lo estén pensando. En este sentido, este diagnóstico también complementa otro documento que pueden descargar en nuestro micrositio, que es el de elementos mínimos para la elaboración de leyes locales sobre desplazamiento forzado interno. Ahora, con el documento que elaboraron el equipo de investigadores e investigadoras de SUDIMER junto con la GIZ, pues este es un importante documento que da aproximaciones a los datos de desplazamiento. Como ya mencionaron, no existen datos oficiales sobre desplazamiento forzado interno. Esto es algo que debe de atenderse incluso desde la legislación, pero por lo mientras, digamos, las aproximaciones son valiosas en este sentido. Nos arrojan algunos datos interesantes, como que Jalisco, Puebla y Querétaro presentan condiciones propicias para explorar el desarrollo de soluciones duraderas y sostenibles para las personas en situación de desplazamiento forzado interno. Al mismo tiempo, el avance metodológico, el desarrollo metodológico de este estudio nos abre importantes oportunidades para aplicar diagnósticos quizás en otras entidades de la República que así lo requieran. Finalmente, con el documento que elaboramos con las y los colegas de GIPS y de la COMI, pues es nuestra herramienta para impulsar la generación de nuevos datos y aproximaciones al desplazamiento forzado interno. Esto serán los siguientes pasos. Queremos dar acciones a partir de la información relevante que arrojan estos estudios. Estaremos moviendo también estos estudios en distintos espacios que desde la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas se generan, en particular en los foros regionales de movilidad humana, que ya hemos realizado uno en Michoacán y otro en Baja California. Nos queda por realizar uno en Guerrero y uno en Campeche, a fin de convocar a las 32 entidades federativas. Queremos acercar estas herramientas y escuchar las necesidades también de las autoridades locales. La Unidad de Política Migratoria seguirá también impulsando los trabajos dentro del Consejo Consultivo de Política Migratoria, como la Secretaría Técnica, y en particular los trabajos del Grupo de Trabajo sobre Desplazamiento Forzado Interno. Seguiremos colaborando con organismos internacionales y con organizaciones de la sociedad civil, pues nos queda muy claro que el reto requiere de la convergencia de los distintos actores. Yo les quiero agradecer mucho su presencia el día de hoy. Sigamos trabajando juntos y juntas para transformar la realidad y mejorar la vida de las personas en situaciones de movilidad humana. Regreso la palabra a la moderación. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Para finalizar el evento que hoy nos ocupa, le damos la palabra a la maestra Teresa Pimentel Vázquez, coordinadora de Política Migratoria, para unas palabras de cierre. Muchísimas gracias a todas y todos por su paciencia.
ya nos colgamos unos minutitos, pero es importante que nos hayamos dado este primer espacio de plática, de diálogo, que seguramente existirán muchas más otras preguntas y que en las próximas convocatorias estaremos en condiciones de irlas abordando poco a poco. Quiero agradecer especialmente a la ACNUR, a la OIM, GIZ, a SUDIMER, a la COMI, que han sido grandes colaboradores para que sean posibles las 4 publicaciones que hoy se presentaron. Ha sido mucha la información que está disponible, pero nos han dado áreas de oportunidad, recomendaciones y áreas de oportunidad muy puntuales en donde podemos ir incidiendo desde la Administración Pública Federal, desde las entidades federativas, desde la sociedad civil y junto con la academia. Es importante lo que comentó Claudio, cuáles van a ser los siguientes pasos. Ya tenemos que generar acciones con o sin una ley establecida, eso sigue pendiente todavía en el Ejecutivo. No me resta que agradecerles a todas y todos su presencia. Quiero comentarles que toda la información que hemos compartido el día de hoy la pueden consultar en el micrositio de la Unidad de Política Migratoria en la dirección www.politicamigratoria.gov.mx, o bien pueden escanear el código QR que está en su folder, en la agenda, en la orden del día, y con mucho gusto estarán teniendo acceso a estos documentos. Les agradecemos su presencia y hasta la próxima. Que tengan muy buena tarde.